dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Vamos a pelear hoy la buena batalla. Cuentan de Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, avivamos a su Dios. Muy bien, bendiciones a todos los amigos que están en el aire. Hemos querido poner este tiempo de adoración, de alabanza, donde se expresa la victoria en medio de los procesos de aflicción y de tormenta. Somos conquistadores de procesos adversos, somos conquistadores de circunstancias negativas. Creemos que el Dios de Israel es nuestro Dios, creemos que Jesús está en control y al mando de todos los asuntos de la vida, tierra, y damos gracias a Dios porque en su misericordia una vez más podemos estar aquí al aire. Les bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su casa, bendigo su trabajo. Posiblemente en estos días usted está en su casa laborando, posiblemente allí en asuntos personales, posiblemente tuviste que parar igual que todo el mundo, y en ese proceso de detenernos es bueno que reflexionemos sobre todo lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando a nivel personal. Les bendigo allí en el nombre de Jesús y pido al Señor que esta mañana tengamos un tiempo precioso, una palabra que venga y renueve su pensamiento y su corazón, que refresque su visión, que le renueve su esperanza en el nombre de Jesús. Quiero esta mañana con la serie Sitiados, cuando no hay lugar a donde ir, porque estos son días donde hemos estado bajo esa dinámica, hemos estado sitiados, hemos estado, tuvimos que parar, nos tuvimos que detener en el proceso. ¿Y qué podemos agregar allí? Tuvimos que replantearlo todo, tenemos que esperar, tenemos que tomarnos tiempo, y en ese proceso de tomarnos el tiempo necesario en la presencia de Dios, en este caso, podemos salir renovados, fortalecidos en el nombre de Jesús. Los bendigo sus vidas y dije, continuando con la serie Cuando no hay lugar a donde ir, quiero que su mente se ubique en lo que hemos estado viviendo. Dije, nos sentimos rodeados, sitiados, no podemos hacer lo normal, a lo que estábamos habituados, y creo que allí, en este espacio, Dios quiere hacer algo con nosotros, nos quiere, transformar. Algo quiere transformar, algo quiere cambiar en su vida, en mi vida, de manera especial. Pensando en lo que está pasando, originales, nada de lo que estamos viviendo es el resultado de un plan trazado por Dios, sino que es la consecuencia de habernos alejado de Él. Lo que estamos experimentando no ha sido el resultado de la vida que se desencadenó por la desobediencia de una pareja, de los cuales vinimos todos nosotros y tenemos la misma inclinación a vivir hijo de Dios.
Si no es porque Dios nos busca, nosotros nunca podríamos buscarle a Él. Lo importante es que Él nos da la oportunidad de tener un tiempo de vida en la tierra y en ese tiempo trata con nuestro corazón a fin de que nos volvamos a Él. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice cómo el diseño de todo lo que Dios había hecho. La Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, o sea, era armónico. Todo Dios lo hizo en el principio bello. Dice, pero también dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Significa que Dios todo lo hizo bello y ese era el diseño original. Sin embargo, nosotros lo dañamos. Bueno, no usted, porque usted siempre se porta bien, pero el que posiblemente vive al lado de su casa se porta mal. Así que lo que estoy tratando de decirte que en esta mañana tenemos que repasar un proceso donde nos sentimos sitiados, pero Dios no nos diseñó así, no nos creó así. Dios todo lo hizo hermoso al principio. Pasando el proceso de la historia, el hombre se aleja más de Dios, tanto así que hoy día el mundo está en un propósito, en un plan de replantear toda la legislación de la tierra. La muerte de los niños en el vientre, tiene de hacer uso de su cuerpo, dentro de eso matando a su bebé en el vientre. Todos los movimientos que piden derecho, los movimientos LGTB, que incluso ya se han aprobado en Europa, sobre todo donde la pandemia es más fuerte, se han aprobado en Europa, por ejemplo, el que los padres se hijos, en Holanda, en Alemania ya se ha aprobado que una persona se puede casar con un animal, puede tener relaciones con un animal, casarse incluso. Y así podríamos decir que el mundo ha querido replantear lo que Dios había legislado de manera original. Y en estos días atrás el mundo estaba loco, desenfrenado, y de repente viene un bloqueo total. Como que alguien detuvo todo el proceso del mundo porque el mundo enloqueció. Literalmente el mundo enloqueció. Sin embargo, debemos recordarnos que esto que estamos viviendo no es sino la consecuencia de habernos alejado de Dios, porque Dios en el principio todo lo hizo hermoso en su tiempo. Para mí esa palabra hermoso en su tiempo significa como un concierto donde cada pieza musical, donde cada instrumento estaba haciendo la parte, la tarea que le correspondía. Usted sabe que en un concierto todos tienen que seguir al director de orquesta. Y el director de orquesta marca los tiempos, marca la entrada de un instrumento. Y cuando todo eso se fusiona, se vuelve una extraordinaria sinfonía al espíritu. Sin embargo, hoy nada está en sintonía. Cada instrumento va en su dirección como quiere. Y encontramos que hay disonancia en el mundo. Estamos viviendo una etapa de la vida, dije, donde hay disonancia, donde cada instrumento musical, cada hombre, cada mujer tiene una idea diferente a la de Dios. Y construyendo de esa manera, nos hemos equivocado, hemos tratado de replantear el mundo, pero lo único que hemos hecho es dañarlo. Una vez más, Dios, que tiene el control de todo en el proceso de la historia con un hombre que se apartó de Él, Dios se ha tomado el tiempo de traerlo hacia Él. Dios se ha tomado el tiempo de llamarnos la atención. Con el pueblo de Israel era recurrente que cuando Israel se apartaba de Dios, Dios permitía que circunstancias adversas los alcanzaran. En el proceso de la historia experimentaron el hambre, las pestes, experimentaron el asedio de un enemigo, el ser sitiados por adversarios. Y hay una etapa de la historia de Israel muy fuerte, que fue cuando fue deportado a Babilonia, y donde vinieron los profetas y anunciaban que por haberse apartado de Dios, entonces había como consecuencia la deportación. Y recuerdo tanto que cuando usted lee la Biblia, o más bien cuando usted lea la Biblia,
Usted va a encontrar que había gente que traía en aquel tiempo una palabra natural donde decía, no, Babilonia no nos va a conquistar, pero al final usted y yo sabemos que Babilonia conquistó a Israel. Les tocó vivir 70 años expatriados, 70 años en la deportación, porque ese es el trato que Dios tiene con el hombre cuando el hombre se aparta de él. ¿Qué hace Dios a través de este proceso de disciplina? Llama la atención, corrige lo que está deficiente. Y yo creo que aquí hay un trato de Dios con el mundo, hablando de que Él está al control del sistema, pero también hay un mensaje para la iglesia, y es que la iglesia debe volverse a la palabra correcta. ¿Sabe que teníamos mucho tiempo que no hablamos del libro de Apocalipsis? Sobre todo porque llegamos a un punto donde consideramos que lo que decía el Apocalipsis era irrelevante. Que lo que decía Apocalipsis era como que fue una etapa de la historia donde Dios habló a cierto tipo de creyentes o a la iglesia en otra fase de la historia, porque pareciera ser que todo estaba encaminado de manera correcta, y nos dimos cuenta de que, dije una cosa tan pequeña en los mensajes anteriores, un virus invisible sacó a la luz nuestra incapacidad, nuestra inoperancia, nuestra imposibilidad de enfrentar factores de riesgo como estos, y nuestra incapacidad para detenerlos. Ahora, eso que Dios hizo hermoso en su tiempo y se dañó por la desobediencia, Dios tuvo que corregirlo en el proceso. En el mismo libro de Eclesiastés capítulo 7 verso 14, Dios dice de la siguiente manera: en el día del bien goza del bien, pero en el día de la adversidad considera. Significa que aquellos que estamos viviendo en el mundo, que estamos en esta etapa de la vida sitiados, encontramos un pasaje que nos dice que cuando experimentemos el bien, que lo disfrutemos, pero también expresa que en el tiempo de la adversidad debemos considerar. ¿Qué debemos considerar? Que Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Lo interesante del tema es que cuando estamos viviendo en el tiempo de la abundancia, en el tiempo en que todas las cosas funcionan, lo disfrutamos, pero ignoramos que así como el bien puede venir, también puede venir la corrección. Y yo en mi espíritu siento que esto es un tiempo de corrección. Es un tiempo de disciplina para la tierra, para el mundo, para la iglesia, para el creyente y para el no creyente. Y en este punto yo escuchaba mucho creyente en la incertidumbre. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ungir nuestras casas con aceite, así como hizo Israel. Israel no ungió las casas con aceite, fue con sangre del cordero, y esa sangre es la que representaba la sangre del cordero que se derramaría en la cruz del Calvario, la cual ya fue derramada sobre usted y sobre mí. No tenemos que buscar otro elemento adicional. Eso se llama superstición. Y entonces cuando se pasan circunstancias como esta, la gente en medio del escepticismo y en su superstición quieren detener una pandemia, cuando lo que se debe detener es la mala actitud de nuestro corazón. Y estoy hablando no del mundo, sino de la iglesia. Y debemos considerar que así como Dios hace el bien, Dios permite que también nos alcance el mal. Y Dios hace las dos cosas. Y el propósito es para que el hombre nada halle después de él. Significa que no hay nada fuera de Dios. El bien no puede superar a Dios. No podemos encontrar otro bien superior a Dios, incluso cuando vivimos bien, y no podemos encontrar otro elemento, otra realidad aparte de Dios cuando experimentamos el mal. Y aquí a mí me asalta a mi mente, a mi corazón, algo, y es que bendigo a Dios por no haber tenido que cambiar de mensaje durante este proceso, porque hemos venido hablando a la iglesia acerca de estos tiempos, de la preparación que como iglesia deberíamos tener, porque se venía sobre el mundo un episodio de tragedia, un episodio de crisis tan terrible, que incluso cuando lo hablábamos en los meses anteriores y en los años anteriores, parecía como que era un mensaje negativo. Pero solo nos estábamos preparando para esto. Y ahora que estamos en medio del
del proceso del mal, donde la enfermedad, donde la epidemia, donde azota el mundo, donde esas circunstancias negativas azotan el mundo, entonces debemos considerar que Dios todavía sigue estando en su lugar de gobierno, en su trono. Él es el Señor de las cosas que suceden tanto para bien como para mal. Sin embargo, Dios nunca dejó de amonestar a su pueblo como lo está haciendo en este tiempo. En en Isaías capítulo 46, verso 9 al 11, el Señor a una nación que se condujo mal en el proceso de la historia, les envía esta palabra. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, no hay otro semejante a mí. Dios habla a Israel. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Verso 11 dice: que llamo desde el oriente al ave y de tierras lejanas al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Allí está Dios hablándole a una nación que iba a ser deportada, dijimos, a Babilonia. Lo experimentó Israel de manera dura. 70 años en el exilio, sin patria, sin casa, sin tierras, sin poder desarrollar el proyecto de Dios porque fallaron en el proceso. Pero Dios dice: desde el principio, desde el comienzo yo he hablado, y lo que he hablado o lo que va a acontecer lo he hablado anticipadamente, y cada vez que yo hablo, lo que yo hablo no puede ser detenido. Incluso habla acerca de que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Esto tiene que ver mucho con la historia de un hombre llamado Ciro, un medo-persa, un rey altivo, arrogante. Cuenta la historia extrabíblica. La bíblica sabemos qué dice, pero en la historia extrabíblica lo que encontramos es que este Ciro nunca fue cristiano, nunca fue creyente, nunca fue temeroso de Dios de la manera correcta, y sin embargo Dios lo llamó por su nombre 200 años antes. Ciro será mi guía. Ciro será el pastor de Israel. Y sabe que le llamó pastor, aunque jamás fue creyente. Y fue Ciro el que Dios usó. Cuentan la historia, dije, extrabíblica, que cuando Ciro, el medo-persa, llegó e entró allí a Jerusalén, el sumo sacerdote salió y le mostró que en el libro de Isaías estaba su nombre escrito y que estaba profetizado que él conquistaría a Israel. Y de esa manera Ciro trató con amabilidad a los judíos, porque sabía que el Dios de los judíos le había puesto nombre y lo había llamado su siervo, y él no pudo evitar hacer exactamente lo que Dios había marcado para su vida. El tema es que nosotros, una vez más, cuando estamos pasando circunstancias como la que vivimos, llegamos a tener la sensación de que Dios perdió el control del mundo. Llegamos a tener la sensación de que Dios perdió el control de la tierra, que a Dios se le salió, tuvo un pequeño descuido, fue un momento de distracción, como que Dios estaba atendiendo otros asuntos y de repente apareció esta pandemia que no estaba en los códigos de nadie. Sin embargo, Dios ha hablado con tiempo. Y lo primero que dijo Jesús hace 2000 años atrás, en nuestro Dios encarnado, en la presencia de ese Dios encarnado, en la realidad de ese Dios encarnado, Él expresó que en los tiempos finales sucederían cosas como esta. Que habrían pestes, que habría hambre, que habría necesidad, que habrían guerra, que habrían rumores de guerra. Pero también anunció que es lo que realmente hace traer el reino de Dios. La segunda venida de Cristo no la va a marcar ni las pestes, ni el hambre, ni las circunstancias adversas. Lo que va a hacer venir al Señor y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Lo que está diciendo el Señor es que, lo que estoy tratando de esta mañana es mostrarles que Dios todo lo hizo hermoso. Nos apartamos de Él. Cuando nos apartamos de Él nos amonestó, y cuando nos amonestó anticipadamente nos habló y nos dio una palabra y permitió que circunstancias como esta nos alcancen, porque dije, el mundo enloqueció, el mundo literalmente perdió el rumbo. Pero cuando hablo del mundo, es normal que el mundo ande así, pero
Cuando hablo del mundo estoy hablando más bien de la iglesia que está en el mundo. Se perdió, se desenfocó la iglesia. Cada quien tomó su rumbo. Se establecieron organizaciones cuyo único propósito es extender la organización como tal. Y se nos olvidó que no somos extensores en la tierra de una organización, somos extensores del reino de Dios. Extendemos un reino, predicamos un reino, y será predicado este mensaje del reino, y ahí sí vendrá el fin. Y cuando venga el fin, escuche mi amado, cada quien recibirá conforme a lo que haya hecho sobre la tierra. Nos sentimos impotentes allí en casa, teniendo que esperar que pasen los días, que pasen las semanas, posiblemente los meses. La pregunta es: ¿qué se hace mientras tanto? Bendecimos a Dios por las redes sociales, bendecimos a Dios por el Facebook, por YouTube, por Twitter, por todos los elementos, todas las aplicaciones que hoy día podemos usar a fin de poder transmitir la palabra. Pues usemos los medios que tenemos a la mano. Retuiteemos un mensaje, mandemos una dirección de un link para que alguien que necesita una palabra la encuentre. Dije, Dios ha venido hablando con tiempo y está usando estos medios en este tiempo para llevar el mensaje de la palabra y recordarnos que a Él no se le ha salido nada del control. Hay unas expresiones bíblicas que parecen exageradas. Jesús dijo hace 2000 años atrás que sus cabellos y mis cabellos están contados en la presencia de Dios, y que no se cae ni un solo cabello. Y eso para alguna persona que de repente sufra de alopecia, tiene un conflicto allí. ¿Cómo así que no se cae ni un cabello sin la voluntad de Dios? O sea, que yo quede calvo por causa de Dios, que la voluntad de Dios era que era calvo. Pues literalmente es así. El pasaje dice: oye, no se venden 2 pajarillos por 2 cuartos en el mercado, y sin embargo ninguno de ellos cae a la tierra sin la intervención de Dios. También dijo Jesús: no se cae la hoja de un árbol sin la intervención de Dios, sin que Dios lo permita, sin que Dios intervenga. Lo extraordinario es que esto que está pasando nos habla de un gobierno, de un señorío de Dios tan extraordinario, que está moviendo los cimientos de nuestro corazón. Porque en medio de nuestra locura, Dios está tratando de detenernos y de encauzarnos en la dirección correcta. Y nos está mostrando que el que hizo todo hermoso en su tiempo, cuando perdimos la orientación, en su momento ha estado hablando con el único propósito de hacernos regresar a Él. La pregunta de muchos en este proceso: ¿pero qué tan en control está Dios del tema? ¿Qué tan en control está Dios del asunto? Jesús de verdad sí controla todo, pastor, porque parece ser que todo se salió de curso. Cuando uno mira las estadísticas de lo que se está moviendo en el mundo, de que ya se acerca a 1 millón. Hace 1 mes y medio, oye, una cosa increíble, hace 1 mes y medio eran un grupo de personas, un puñado de personas allí en la China, con una afección respiratoria. 2 meses atrás, dijimos atrás, se generó esto. Era un puñado de personas, y estamos hablando de 1 millón, acercándose al millón de personas afectados. Y están muriendo ancianos, jóvenes e incluso niños en el proceso. Entonces notemos algo. Hay momentos en que uno se hace la pregunta: ¿será que realmente Dios controla el asunto? Él controla todo. Lo tiene en el hueco de su mano. Y viene a mi mente una frase de un hombre que tenía un criado enfermo en su casa, que le dijo a Jesús: Señor, solo una palabra tuya bastará para sanarme. Sin embargo, Dios ha estado hablando, y pareciera que no sana a nadie. Y no sana a nadie porque no hay nadie que tenga la actitud y el espíritu correcto para recibirlo. Y estoy hablándole a usted como creyente. Estoy hablando a usted como líder, como pastor. Necesitamos volvernos al Dios que con una palabra, una sola palabra, puede modificar el curso de la vida de alguien o la historia de alguien. Lo requerimos en este tiempo. Entonces, notamos algo: Dios tiene el control del asunto. Dios viene hablando, viene trabajando con usted, viene trabajando conmigo, y nos presenta el cuadro donde Él tiene el dominio completo.
He querido traer a mi mente el libro de Apocalipsis en estos días, pero no he querido abordarlo de manera brusca, inesperada allí. Quiero tomarme el tiempo para hacer la introducción en el tema y mostrarle cómo Dios desde el principio tiene el control de todo. Juan el apóstol está en una isla prisión. Está allí por causa del predicar la palabra. El imperio se ha levantado contra la iglesia, se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Juan, el último apóstol, está preso en una isla, y allí en esa isla yo considero que Juan el apóstol reflexionó sobre el destino de la iglesia, porque el imperio se levantó y hay una calle en Roma que se llama la calle Apia, que es esa famosa calle donde los famosos proverbios antiguos decían que todos los caminos conducen a Roma, porque esa era la calle principal de la ciudad de Roma. Y esa calle derivaba en caminos y en caminos que en el tiempo antiguo conducían a todos los rincones de la tierra. Esa avenida Apia, esa calle Apia, allí en Roma, fue sembrada con cruces de creyentes, de cristianos que murieron en una pandemia de asesinatos y de muerte contra la iglesia violenta. Entonces nota algo, los creyentes están muriendo, no es el impío el que está muriendo. El impío genera la muerte. El impío es el que está trayendo el dolor, y es la iglesia la que está muriendo. Y la iglesia, mientras muere y Juan el apóstol va a una isla prisión, es posible que a Juan se le metiera en su mente, en su corazón, la pregunta: ¿y quién controla todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mueren los creyentes? ¿Por qué está sufriendo la iglesia? ¿Por qué sufro yo? ¿Sabe por qué sufre? Porque el sistema de la iglesia es contrario al del mundo. Porque el sistema del mundo no es compatible con el sistema de la iglesia. Porque el mensaje del mundo es diferente al de la iglesia. Porque el éxito del mundo es diferente al éxito de la iglesia. Porque la prosperidad del mundo es diferente a la prosperidad de la iglesia. Porque el rey del mundo es diferente al rey de la iglesia. Porque lo que adora el mundo es diferente a lo que adora la iglesia. Y entonces el sistema se levanta, trata de detener. Imagínese usted, cientos y cientos de miles de creyentes muriendo. Juan el apóstol está allí en la isla de Patmos y está preso. Pregunta: ¿quién maneja todo esto? ¿En manos de quién está todo? Y mientras meditaba en esto, en el día del Señor, él oyó una voz detrás de él que dijo: yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último. La expresión bíblica dice que Juan, estando allí, cuando escucha esta voz como de trompeta, cuando volteó a mirar la voz, lo extraordinario es que él voltea a mirar la voz que habla con él, y vio 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y entiende él después que esos 7 candeleros representan la iglesia, y a Jesús que controla cada aspecto de la iglesia. Ahora, lo tremendo de estas iglesias, 7 iglesias, 7 candeleros, 7 iglesias. El Señor camina en medio de ellas, y solo 2 son, entre comillas, irreprensibles. Pero 5 de esas iglesias, cada uno tiene un vicio, tiene un pecado dominante. Hay algo que está haciéndose dentro de la iglesia que no está bien. Y uno podría pensar que en tiempos de aflicción y de persecución el pueblo se vuelve a Dios, pero allí encontramos que de 7 iglesias en tiempo de aflicción y persecución, 5 están bajo señalamiento del Señor, que algo debe cambiar, algo se debe modificar. Solo dos iglesias están caminando en la dirección correcta. Entonces encontramos, iglesia, que Juan está allí observando que Jesús está al mando. Él tiene el control de todo. Y en el capítulo 4, después de que él tiene la visión de la iglesia, donde Jesús honra a 2 iglesias, reprende a 5 iglesias, les llama al arrepentimiento. Después Jesús le muestra que él no solo controla la iglesia. A Juan lo lleva al cielo, ve una puerta abierta en el cielo, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, y allí Juan entra y ve la torre de control de donde se dirigen los asuntos de la historia humana.
desde el principio hasta el final. Y él ve un trono, y el que está sentado en el trono tiene una apariencia extraordinaria, majestuosa. Hay 4 seres vivientes alrededor de él, 24 ancianos que rodean el trono, y todos cantan: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Lo extraordinario es que a la orilla del trono de Dios, esos 4 seres vivientes representan la creación del universo, representan todo lo que existe, lo vivo. Alrededor del trono de Dios hay vida. 24 ancianos que representan el gobierno de Dios delegado en toda la creación. El gobierno de Dios delegado en ángeles, delegado en la tierra, delegado en gobiernos, en sistemas. Pero lo extraordinario es que todos se postran delante de Él y todos reconocen que Él es santo. Pero en el capítulo 5 hay una expresión maravillosa, porque hay uno que está en el trono. Tiene un rollo en su mano. Es la historia de la humanidad que se va a desencadenar hasta el final. Y se hace una pregunta. Un ser espiritual ahí en el cielo hace una pregunta. Juan ve cuando se hace la pregunta: ¿quién es digno de tomar el rollo y desatar sus sellos hasta el final de los tiempos? Y no se halló a ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el rollo, ni siquiera mirarlo. Y entonces Juan dice que él lloraba mucho, porque es como que la historia que se va a contar, que está sellada por 7 sellos, la historia que se va a contar no se puede desatar, porque no hay nadie que lo pueda liberar y no hay nadie que lo pueda controlar. Y entonces aparece una frase en medio del llanto del profeta cuando llora, porque no hay quien pueda abrirlo, ni siquiera mirarlo. Entonces dice: no llores. Esa voz autoritativa le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, Él ha vencido para abrir los sellos. Él ha vencido para abrir los sellos y desatar los sellos. Cuando Él empieza a desatar los sellos, inmediatamente aparecen 4 caballos en escena. De eso hablaremos el día jueves. 4 caballos en escena. Un caballo blanco, y el que lo montaba, el que estaba sobre el caballo blanco, tenía un arco en su mano. Y él salió venciendo para vencer. Segundo, un caballo rojo, guerra. Un caballo negro, muerte. Un caballo amarillo que representa, un caballo rojo que representa la guerra. Un caballo negro que representa la muerte. Y un caballo amarillo que representa hambre sobre la tierra. Y empiezan a competir, a correr. O sea, se desencadena la historia de la humanidad como caballos que corren. La historia de la humanidad es contada por 4 caballos que corren, están en competencia. El blanco, el rojo representa la guerra, el negro la muerte, el amarillo el hambre, y todos corren. Lo extraordinario es que antes de partir ya hay un dictamen. El que está en el caballo blanco, él va a vencer. Y a mí me parece extraordinario que antes de empezar la historia, antes de desencadenarse todos los eventos de la historia, cuando se entra en competencia ya hay un vencedor. Se determina que hay un vencedor. Es como que la carrera está arreglada. Es que como que la carrera está arreglada. Hay 4 caballos en el lugar del partidor. Van a salir, van a competir. ¿Quién va a vencer? El caballo blanco, el caballo negro, el rojo que representa la guerra, el negro que representa la muerte, el amarillo que representa el hambre. ¿Quién va a vencer? Y cuando se va a dar la partida, se anuncia: el caballo blanco ha salido venciendo para vencer. Déjame y se lo digo de otra manera. No importa cuántas guerras, cuánta muerte y cuánta hambre pueda haber en el mundo, el que está montado en el caballo blanco tiene la victoria. Posteriormente, en el mismo libro de Apocalipsis, aparece el Verbo montado sobre un caballo blanco, victorioso. En su muslo tiene el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él regirá las naciones de la tierra y las gobernará con su poder. Ahora, lo trágico del asunto es que en el llamado de atención de la apertura de todos los sellos y de todas las trompetas y de todas las copas de la ira, mientras el pueblo camina venciendo,
Mientras el pueblo de Dios vence las circunstancias, vence los obstáculos e incluso en algunos puntos de la historia tendrá que entregar su vida en sacrificio para mantener la dinámica del reino de Dios. La victoria del pueblo de Dios es inapelable. Su victoria y mi victoria hasta el final no tiene cuestionamiento. Porque no caminamos para ver si vencemos. Caminamos desde la victoria que le fue otorgada a Jesús por haber sido el león de la tribu de Judá que venció para poder abrir los sellos y desatar la realidad de estos hasta el final. Pregunto, ¿quién controla este asunto en este tiempo? ¿Quién controla la historia? ¿Quién controla esta pandemia? ¿Quién permitirá que se genere una vacuna? Pues la vacuna, dicen algunos, no se dará hasta dentro de 15, 16 meses, 18 meses. Y si no se produce la reclusión en este tiempo, o el aislamiento, o el sitio que se está viviendo hoy día, algunos consideran que esto puede ser una catástrofe como nunca en la historia de la humanidad. Pero una vez más, a través de este proceso, Dios nos está hablando. Y Dios nos está diciendo que Él tiene el control del tema. Que el que hizo todo hermoso al principio, que el que ha venido hablando acerca de los procesos de la historia y con anticipación ha anunciado lo que ha de venir, en este tiempo nos garantiza que Él tiene el control de todo. Juan en Patmos, en medio de su crisis, Juan en Patmos, en medio de la adversidad, de la persecución, tuvo una visión del gobierno de Dios de la iglesia, tuvo una visión del gobierno de Dios sobre los asuntos de la iglesia, sobre los asuntos de la tierra, sobre los asuntos que se dan en el orden político. Juan tuvo una visión perfecta de la victoria perfecta de Dios en Cristo Jesús sobre todos los sistemas humanos y naturales. ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia? Replantear cómo estamos viviendo, replantear cómo estamos actuando, devolvernos en el camino donde lo hicimos mal, regresarnos a la palabra es la clave. Porque pregunto, ¿dónde está el disputador de este siglo? Decía Pablo. Pablo le hablaba a los filósofos de su tiempo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Estaba hablándole a la gente de su tiempo, a lo que llamamos hoy día a los humanistas de su tiempo. Y le decía, ¿dónde están? A ver, traigan respuesta en medio de este proceso. Y sabe que no hay respuesta. Porque el único que tiene el control de todas las cosas es Dios. Sigue siendo el Señor. Sigue siendo el Dios en el que nosotros podemos refugiarnos y caminando bajo su dirección tener una vida perfecta, una vida completa, que incluso nos puede pasar por procesos como estos, pero donde la victoria está garantizada, donde el éxito o la bendición está garantizada. ¿Qué nos corresponde a nosotros en este tiempo de pandemia? Predicar por las redes. Predicar a través de los medios de comunicación, predicar a través de un mensaje, compartir un link de una predicación, de una palabra que afecte, que toque su corazón y que usted sabe que puede traer arrepentimiento y transformación. Es tiempo de volvernos a Dios. Este es tiempo de regresarnos a Dios. El mundo hoy no sabe cómo resolver la situación que se está dando. Tratan de contener las circunstancias usando la fuerza natural. Pero nosotros sabemos que esto solo puede ser detenido cuando la iglesia y el mundo vuelvan a Dios. Nos regresemos a Él. Si el mundo regresa o no regresa es un tema de Dios. Pero nosotros como iglesia debemos regresarnos a Él. Porque no estamos experimentando la epidemia de una persecución contra la iglesia como fue en el tiempo de Juan. Estamos experimentando un tiempo de muchísimo bienestar. La iglesia goza de un bienestar, sobre todo a la iglesia de Occidente, porque la iglesia de Oriente, allí en los países donde están los grupos que se levantan contra la iglesia, como ISIS, etcétera, allí es otra cosa. Ser cristiano es otra cosa. Pero hemos disfrutado de mucho bienestar. Usemos el tiempo de nuestro bienestar haciendo el bien, predicando la palabra, llevando el consejo. Porque si no, este episodio será solo el comienzo de otros episodios que tendremos que vivir en el futuro
y donde no sabemos qué pueda ocurrir, o más bien sí sabemos qué puede ocurrir, porque la Biblia ya amonesta, ya llama y ya da una visión general de lo que va a acontecer en la tierra. Pero como iglesia nosotros tenemos que regresarnos a Dios, volvernos a Él, regresarnos a Dios. Por eso lo que más requerimos en esta hora es entender: no caminas a la deriva como iglesia, como creyente. Papá está al control, el Señor está al control, Él tiene el dominio de todo. Si nos regresamos a Él, tendremos la vida que Él ha prometido, tendremos el cuidado que Él ha profetizado, tendremos la abundancia que Él nos ha entregado como herencia. Jesús le dijo a su iglesia hace 2000 años atrás palabras como: no se llenen de ansiedad, no se llenen de aprensión diciendo ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos en este tiempo? Y Jesús dijo: los gentiles que no conocen a Dios piensan en eso, pero vosotros penséis de otra manera. Ocúpense de otra cosa, ocúpense del reino de Dios, de su justicia, que esas cosas les serán añadidas en el proceso de la historia. Así que, iglesia, metámonos en esa dirección. Metámonos en la dirección de crecer en el reino, crecer en la dimensión del reino, de conocer más a Dios, de tener mejor intimidad con Él. Busquémosle diligentemente y entendamos: estamos experimentando un proceso que está en el control de Dios, que terminará como Dios ha presupuestado. Y yo espero que en el caso personal y en el de la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear, terminemos con una iglesia renovada, transformada en la fe y en la esperanza. Una iglesia que estará siendo asistida por Dios si se regresa a Dios, si usamos el tiempo que tenemos allí para estar en la presencia de Dios, para entender el propósito nuestro en la tierra. Entonces el Dios que ha prometido sustentarnos, porque si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo no lo hará con nosotros? Y dice: hombres de poca fe, porque si Él cuida los lirios del campo que hoy se echan, que hoy florecen, se echan en el horno, ¿cuánto más nos lo hará con nosotros? Busquemos a Dios en este proceso, regresémonos a Él. Yo oro porque su espíritu entienda de que Dios está al control, que el Dios que hizo todo hermoso, donde nosotros dañamos el proceso, ha hablado anticipadamente y nos dice: yo tengo el control. Se lo anunció a Israel. Incluso le dio a Israel una fecha, un término donde entraban en crisis y saldrían de la crisis 70 años después. Significa que todo proceso de Dios tiene un tiempo de caducidad. Hay un proceso donde Dios necesitaba tratar con 2 generaciones. 70 años en el tiempo antiguo, 2 generaciones completas necesitaban entender que se encauzaban a Dios y podían regresar a su tierra, y así sucedió. Yo estoy convencido que al Dios que le he puesto mi confianza, mi esperanza, tendrá cuidado de mí, de mi familia, como tendrá cuidado de la iglesia. Volvámonos a Dios, regresémonos urgentemente a Él. Él está abriendo los rollos, Él está desatando la historia. Él se compromete a que cada vez que se desata la historia y hay un evento negativo, su mano poderosa sustenta a su pueblo, nos usa en el tiempo y nos honra al final de nuestra vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida espiritual, tu vida emocional, bendigo tu vida mental, bendigo todo lo que está dentro de tu corazón. Que haya paz y seguridad en este tiempo. No piense que Dios está fuera de control. No llore como Juan cuando no había quien pudiera tomar el rollo en su mano. No llores, porque sí hubo uno que pudo desatar los rollos, controlar los procesos de lo que estaba en los rollos, los eventos de la historia los iba a controlar hasta el final. ¿Y cómo termina la historia de Apocalipsis? Termina con una historia donde el Rey de Reyes y Señor de Señores es el dueño de todo lo que existe, es el Rey de todo lo que existe, es el que redime la iglesia, el que transforma al mundo, el que pone en su lugar al impío, al pecador, al que no se arrepiente, al que no se vuelve a Dios, lo pone en su lugar. Así termina la historia. Esto es más que una película. Esto es mucho más que un evento. Es un llamado de atención de Dios para nosotros en esta hora.
Bendigo al Señor porque en este proceso nos ha permitido estar mejor en familia. Nos ha permitido tomarnos un tiempo para estar en casa. Nos ha permitido tomarnos un tiempo para una vez más, a través de estos medios, usarlos masivamente para llegar hasta lo último de la tierra. Allí donde estás, déjate usar por el Señor. Y cuando le hablas a la gente, háblale como quien tiene el control del asunto, como Dios teniendo el control de la historia y de este episodio, que efectivamente cumplirá su propósito, hacer que la iglesia se regrese al mensaje correcto, donde el disputador de este siglo no tendrá lugar o no tiene lugar, donde el escriba, donde el fariseo, donde el religioso no tiene lugar, donde el sabio según el orden humano tampoco tiene lugar. Regresémonos a la simplicidad de la palabra. En ella encontramos paz y descanso en el proceso de nuestra vida. Padre, bendigo la vida de cada persona que está allí en casa. Bendigo sus mentes, bendigo sus corazones por el poder de Jesucristo. Permite que este enlace que va a llegar a través de Facebook, a través de YouTube, en retransmisión más tarde, Señor, a través de esta palabra nos podamos regresar al Dios que tiene el control de la vida y de la historia, del Dios que desata la historia y tiene el control de ella. Nos volvemos al Dios que tiene cuidado de los pájaros, de las aves, de una planta allí en el campo. Valemos nosotros mucho más que las aves y que las plantas que están a la orilla del campo. Creemos en el Dios que nos pueda sustentar y bendecir en este proceso. Te bendigo. Bendigo tu casa, tu familia. Que haya seguridad en Dios. Que haya seguridad en su palabra y en sus promesas. Cumple los protocolos médicos. Cumple los protocolos de seguridad. Es tu parte natural. De lo sobrenatural se encarga Dios. A través de este medio bendigo una vez más a los equipos médicos, a las personas que están tratando en primera línea la enfermedad, que están tratando de ayudar, que exponen su propia seguridad. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos que guarde a cada médico, a cada doctora, a cada persona que trata directamente con los enfermos. Señor, haz un milagro en su sistema inmunológico. Señor, crea un sistema inmunológico que sea, Señor, oh Dios, resistente, poderoso contra este virus. Bendecimos a los bacteriólogos. Bendecimos a las personas que hacen las muestras, que hacen el rastreo de la enfermedad. En el nombre de Jesús los bendecimos por el poder de la palabra, y que mientras que están haciendo la tarea puedan llevar esperanza. Dios está al control del asunto. Volvámonos a Él, regresémonos a Él. Los bendigo donde quiera que estén. Gracias por estar al frente. Gracias por responder al llamado que tuvieron cuando desearon estudiar medicina. Para esto fue que recibieron el llamado. Para esto fue que asumieron la responsabilidad de estudiar y de prepararse, sabiendo de que si creen en Dios y confían en Dios, Dios los guardará, Dios los sustentará. Ahora, si haciendo el trabajo tuvieran que partir hacia la eternidad, asegúrese de que su eternidad está segura en las manos de Dios. Porque sea por esta circunstancia o por cualquier otra, un día nos tendremos que ir. Y el que tiene el rollo tiene la respuesta. El que desata los rollos de la historia tiene la respuesta. Hay vida después de la muerte. Hay esperanza después de la muerte. Les bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Bendigo su casa, su vida. Habrá sustento en su casa y en su familia en este proceso. Habrá respuesta de Dios. Habrá paz de Dios. Habrá abundancia de Dios. El que cuida a las aves, cuidará de ti. El que cuida de los lirios del campo, cuidará de ti. Les bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Usted que está en casa, cántelo allí. Es el Dios que hace maravillas. Es el Dios que hace milagros en medio nuestro.
Cántelo con todo el corazón. Él está al control de todo. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¡Vamos! ¡Vamos a pelear hoy la buena batalla! De un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oler para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de oler para todo el sediento. Conmigo, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Muy bien. Yo creo que no podemos terminar mejor que con esta canción. Adoramos al Dios que tiene el poder para sustentar a su pueblo en procesos de aflicción. En medio del sitio, Dios controla nuestras vidas. Él tiene el control desde el principio, cuando todo lo hizo hermoso, cuando el hombre perdió el curso de la historia o se perdió, se alejó de Dios, sigue teniendo el control y hasta el final continuará en una bendición para su iglesia, que escuchando su mensaje atiende la corrección, hace la corrección más bien, hace lo que corresponde en el proceso. Les bendigo en el nombre de Jesús. Dios les guarde. Recuerde, el próximo sábado a las 10 de la mañana, comparta con un amigo, con alguien esta palabra en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Digo fuerte, fue cantando, otra vez gritando, animamos a su Dios. Nube en el desierto, cantamos fuerte, columna de fuego. Nube en el desierto, peña de oler para todo el cimiento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero,